Bien, pues estamos en nuestro estudio de la serie de los 12 enseñanzas sobre los apóstoles de Jesucristo. Estamos estudiando el tiempo del fin y ahora el tema del día de hoy será la gran tribulación. La narrativa de las señales antes del fin es muy extensa y abarcará los siguientes puntos. El primero es las señales y el contexto bíblico del fin. Después el arrebatamiento, estos dos elementos, después el anticristo y por último la tribulación y la semana 70. Los tres anteriores ya los hemos visto y el cuarto es el tema del estudio de hoy. Y aquí tenemos la división de la tribulación en dos partes. La primera parte es la primera mitad de la semana y la segunda parte se le conoce como la gran tribulación. La primera parte, la primera mitad de la semana ya la vimos y la segunda parte, que es la gran tribulación, es el tema del día de hoy. Así es que este es el tema de hoy, el tiempo del fin, la gran tribulación. Tom, vamos a escuchar a Tom leyendo este pasaje. Mateo 24, del 21 al 22. Porque habrá entonces una gran tribulación, tal como no ha acontecido desde el principio del mundo hasta ahora, ni acontecerá jamás. Y si aquellos días no fueran acortados, nadie se salvaría. Pero por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Así es. Aquí Jesucristo está citando la gran tribulación, concretamente. Es Él quien le puso este nombre. La segunda mitad de la tribulación, revelada en la Escritura, describe los últimos días del mundo como hoy lo conocemos. Toda la humanidad tendrá que tomar una decisión entre la verdadera esperanza de Dios y la falsa esperanza que Satanás ofrece detrás del espejismo de este mundo, esclavizado a la maldad y corrupción del hombre. Así es que toda la humanidad se enfrentará siempre con esta oportunidad de tomar un camino distinto, yendo en su propio camino de destrucción. Siempre existirá la posibilidad de tomar la vereda de la salvación. Estudiaremos el período de la tribulación en 4 elementos principales. La primera mitad de la semana, el atentado y resurrección del anticristo, ambos ya los hemos estudiado en la semana anterior, la gran tribulación y la manifestación gloriosa, que son los elementos que el día de hoy vamos a profundizar y a estudiar. Así es que vamos a entrar directamente en la segunda mitad de la tribulación llamada la gran tribulación. Vamos a volver a leer este pasaje, es el mismo que hemos leído. Por favor, vamos a escuchar a Tom. Mateo 24, del 21 al 22. Porque habrá entonces una gran tribulación, tal como no ha acontecido desde el principio del mundo hasta ahora, ni acontecerá jamás. Y si aquellos días no fueran acortados, nadie se salvaría. Pero por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Bien, aquí habla de que Dios acortó estos días, porque si así fuese, si Él no hubiese acortado estos días, no hubiese habido posibilidad de que ningún ser humano saliera con vida. O sea, el hombre iba a destruir toda la tierra. Esto es así como, no va a ser mío este vestido, entonces lo quemo, ¿no? O sea, la tierra no es para mí, pues todos nos morimos. A esa locura, a esa dimensión de locura, llegará el ser humano al final de la tribulación.
Nos encontramos justo a la mitad de la semana 70 que profetizó Daniel. El planeta está padeciendo multitud de muertes como consecuencia de la guerra, el hambre y los terribles embates de los asteroides, elementos naturales y plagas que azotarán a todas las naciones. El anticristo ha decretado una marca forzosa de identidad que servirá también como nueva forma de comercio en el mundo. Súbitamente sufrirá una herida mortal y de forma sobrenatural resucitará. La Escritura revela que Satanás estará detrás de este milagroso acto y será aprovechado por él para tomar el control directo y total del cuerpo del anticristo para gobernar la tierra. Aquí tenemos solamente un esquema, un mapa esquemático de las 70 semanas profetizadas por Daniel. Aquí se ven los pasajes que habla de esta profecía. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. 70 semanas se refiere a 490 años. Desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. 69 semanas es igual a 483 años hasta el Mesías príncipe. ¿Por qué esta división? Porque las primeras 7 semanas habla del tiempo en el que se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos, y el segundo segmento de 62 semanas, o sea, 434 años, se refiere al segundo segmento en donde pasará toda el imperio persa a manos del imperio griego, y el imperio griego finalmente se va a dividir en varios generales, varias cabezas, que finalmente entrarán en pugna, 2 principalmente, que son Egipto y Siria, y a través de esta pugna finalmente aparecerá de pronto, justo cuando estén en este relajo, aparecerá el imperio romano, que pondrá orden, y en ese tiempo del imperio romano será que vendrá el Mesías. Así es que dice aquí, después de las 62 semanas, se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Hasta aquí llegan las 62 semanas. Después dice, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el final de la guerra durarán las devastaciones. Y después dice, en el extremo derecho abajo, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Aquí seguimos en la profecía de Daniel, que está en Daniel 9, 24, 25, 26 y 27 de la profecía de Daniel. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después de la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Esta es la profecía de las 70 semanas. Esta última semana que estamos leyendo ahora y por otra semana es la semana de el fin de los tiempos, es la semana de la tribulación. Y habla después, y a la mitad de la semana, dice, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. O sea, estamos ahora entrando ahí mismo en la profecía de Daniel a los últimos 3 años y medio. Ahora, este es el tiempo en medio, el tiempo que tenemos en medio es el tiempo de los gentiles. El tiempo de los gentiles también fue descrito por Jesucristo en Lucas 21, 24, dice, y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Este es el tiempo en el que vivimos ahora. Es el tiempo que inició desde la destrucción de Jerusalén hasta nuestros días. Es el tiempo de la llegada del hombre a la luna, es el tiempo de las fotografías más impresionantes del universo, es el tiempo de las teorías más locas acerca de nuestro origen, es el tiempo de los cómics, la fantasía y la ciencia ficción. Al final de este tiempo, o sea, el final de este tiempo lo marcará, iniciará con el arrebatamiento. Ahora sí vamos a hacer un acercamiento de la última semana a la siguiente diapositiva.
y aquí tenemos la semana 70, esquematizada. Aquí vemos el tiempo completo de la tribulación de 7 años, y arriba tenemos los eventos mundiales y abajo los eventos en Israel. Todo comienza con el arrebatamiento, y entre el arrebatamiento y la confirmación del pacto con muchos, que es el pacto santo, donde iniciará la tribulación, entre el arrebatamiento y ese evento surgirá el cuerno pequeño, que es el anticristo, y también surgirán los 144,000 sellados. Entonces aparecerá, como aquí viene, como en el primer jinete, si se dan cuenta, es el anticristo que tiene la mano fuera, porque él inicia antes del tiempo del pacto santo. Él ya tiene autoridad cuando hace el pacto santo, por eso puede hacerlo, porque ya tiene autoridad, ya el caballo ha salido con anterioridad. Y después vienen los otros caballos de la guerra, del hambre y el caballo de la muerte. Y claro, todos estos eventos que están arriba son los que van a tener repercusiones mundiales, y abajo, mientras tanto, después de confirmar el pacto con muchos del anticristo, con el pueblo de Israel, se reanudarán los sacrificios en el templo. Habrá un templo, habrá un nuevo templo de Israel, claro, y vendrán los 2 testigos, vendrá el ataque de Gog. En este segmento vamos a ver a los 2 testigos para poderlos ver en un contexto completo, aunque es muy probable que surjan en la primera mitad de la semana 70, los vamos a ver ahora en este segmento de la segunda mitad, porque aquí viene todo el desenlace. El ataque de Gog también se llevará a cabo justo a la mitad de la semana, donde también cesarán el sacrificio y la ofrenda, y donde también aparecerá la abominación desoladora, que es la imagen del anticristo puesta dentro del templo, en el lugar santo. Y finalmente la huida al desierto de Israel y la manifestación gloriosa cuando el pueblo de Israel mire a quien traspasó y entonces entienda que era el Mesías. Mientras tanto, en el mundo arriba, el anticristo, la resurrección de la bestia, el anticristo será muerto. Viene primero la marca de la bestia, vienen la montaña ardiendo y las estrellas que caen, todo viene en la primera mitad. Después el anticristo es muerto y resucita al tercer día. Esto impacta profundamente a toda la humanidad. Después viene la guerra contra Gog. Gog ataca aquí abajo, como ustedes ven, y entonces esto desencadena una guerra tremenda que durará hasta el final de la mitad de la hasta el final de la segunda mitad de la tribulación. Vienen los ejércitos de Oriente, se habla de un número de 200 millones, viene la famosa batalla de Armagedón, y entonces ahí, justo cuando la tierra esté a punto de aniquilarse, por la razón que antes di, que es una razón 100% de la locura del orgullo del hombre, que ha sido el tema de la historia de la humanidad desde el principio hasta ahora. Es la razón de la moda, es la razón de muchas cosas. ¿Por qué si él tiene el vestido yo no lo tengo? ¿Por qué si él tiene el coche yo no lo tengo? Siempre ha sido el pleito y la pelea. Y así va a ser al final. Como que tú vas a tener el mundo y yo no, pues nadie lo tiene, ¿no? Y justo cuando estén por destruirse, aparecerá entonces la manifestación gloriosa. Este es el mapa, el esquema gráfico del tiempo de la tribulación. Ahora nos encontramos en la segunda mitad, la gran tribulación, y aquí en esta segunda mitad también vamos a ver a los 2 testigos. Adelante, Oscar. Justo después de la resurrección del anticristo por el poder de Satanás, iniciará el periodo más caótico de los 7 años. En medio de la devastación que padece la tierra, el anticristo será señalado como Dios. El mundo lo adorará como tal y una imagen suya será colocada dentro del templo de Israel. Entonces aparecerán 2 testigos de Jesucristo que tendrán inmunidad temporal. Estos 2 hombres de Dios serán señales claras al pueblo de Israel, que saldrá huyendo a esconderse en el desierto de la implacable persecución del anticristo. Estos 2 varones de Dios serán clave para que más adelante el pueblo de Jacob reconozca a Jesús
como el Mesías esperado. Tom. Apocalipsis 11, del 3 al 6. Otorgaré autoridad a mis 2 testigos, y ellos profetizarán por 1260 días, vestidos de cilicio. Estos son los 2 olivos y los 2 candelabros que están delante del Señor de la tierra. Si alguien quiere hacerles daño, de su boca sale fuego y devora a sus enemigos. Así debe morir cualquiera que quisiera hacerles daño. Ellos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva durante los días en que ellos profeticen, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda suerte de plagas todas las veces que quieran. Vamos a la otra parte de este versículo. Vamos directamente a la imagen, perdón. Esta es una representación de la imagen. Eso no es una foto del futuro. Estos son unos actores de una película, del tema, y solamente es una representación gráfica. No sabemos si los 2 testigos pensamos que pueden ser ancianos, no sabemos si va a ser esto, no sabemos si van a ser unos chavales. No sabemos, en realidad el punto es que estos hombres van a ser 2 testigos completamente consagrados a tal nivel que Dios les va a conceder poderes divinos para poder evitar ser matados. Y dice que cualquiera que quiera hacerles daño, así como quería hacerles daño, recibe ese daño él. O sea, la persona que el atacante recibirá el daño que quería hacerles. Si les quería disparar, él sufrirá el disparo. Si les quería dar un golpe, sufrirá el golpe él. A eso se refiere. Ahora sí vamos a leer este pasaje de Mateo. Mateo 24, del 15 al 18. Por tanto, cuando ustedes vean la abominación de la desolación de que se habló por medio del profeta Daniel, colocada en el lugar santo, y el que lea que entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, el que esté en la azotea no baje a sacar las cosas de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás a tomar su capa. Aquí Jesús claramente está exhortando al pueblo de Israel a identificar este momento histórico en el que el anticristo hará una acción profetizada desde el profeta Daniel, cumplida por Antíoco Epifanes en nuestro pasado y también en el pasado de Cristo cuando lo está diciendo, y ratificada como una acción similar que sucederá en el futuro por el anticristo. Está diciendo, cuando ustedes vean la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, y luego dice el que le entienda, los que estén arriba ya no se regresen. Así como cuando se enteren que existe esto, salgan corriendo, porque ya no habrá marcha atrás. El anticristo habrá decidido eliminar al pueblo de Israel. La abominación desoladora es una estatua. Esta estatua no es el anticristo, pero solamente se puso como una referencia de cómo podría ser, ¿no? Este es simplemente un monumento, pero lo colocamos aquí solamente como el contexto de lo que podría llegar a ser. Mateo 24, del 19 al 22. Pero ay de las que estén encinta y de las que estén criando en aquellos días. Oren para que la huida de ustedes no suceda en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces una gran tribulación, tal como no ha acontecido desde el principio del mundo hasta ahora, ni acontecerá jamás. Y si aquellos días no fueran acortados, nadie se salvaría, pero por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados.
Así es, este es parte de este pasaje, ya lo hemos leído 2 veces antes, lo volvimos a poner porque es necesario entender que este es exactamente el tiempo en el que así se identificará el inicio del tiempo con la abominación desoladora. De aquí parte la gran tribulación. Y el pueblo de Israel lo tiene que entender para huir al desierto. Israel en el desierto será sustentado y protegido por Dios durante toda la segunda parte de la tribulación. Israel vivirá una vez más escenas similares a las narradas en el libro de la ley. Será mantenido de forma sobrenatural como lo fue con Moisés hace más de 3000 años. Satanás hará todo lo posible para destruir a los judíos, pero eso no sucederá en lo absoluto. Dios los mantendrá vivos hasta el tiempo del fin. Mientras tanto, la situación política mundial llegará a tal punto que los 3 grandes bloques se enfrentarán entre sí. Rusia, ya casi devastada, se sumará a la ofensiva de China en contra de los ejércitos del nuevo orden mundial. Vamos a leerlo. Apocalipsis 12, del 4b al 6. Y el dragón se paró delante de la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo cuando ella diera a luz. Y ella dio a luz un hijo varón, que ha de regir a todas las naciones con vara de hierro. Su hijo fue arrebatado hasta Dios y hasta su trono. La mujer huyó al desierto, donde tenía un lugar preparado por Dios para ser sustentada allí por 1260 días. Así es, durante 3 años y medio Israel será sustentado de manera milagrosa en el desierto, toda la segunda mitad de la tribulación. Así es que tenemos una escena que también es una representación. Esto no es una foto que nos llegó de Back to the Future, no es una foto del futuro, es una escena solamente que es una imagen que es referencial nada más. Cuando Israel esté plantado en el desierto, acampado en el desierto, de pronto llegarán a buscarlo los ejércitos del anticristo. Entendemos quizás que sean a través de drones, no sabemos si va a ser un cuerpo armado, no lo sabemos, y eso es lo que verán. No habrá nada. Dios los ocultará de manera milagrosa. Y claro, pues finalmente los drones se irán, ¿no? Porque no habrá nada. Aunque ahí estarán. El anticristo recibirá finalmente la capacidad de matar a los 2 testigos de Dios. Y todos los pueblos de la tierra presenciarán sus muertes, que serán festejadas como uno de los más grandes éxitos del gobierno del anticristo. Sin embargo, a los 3 días del festejo, estos 2 siervos se levantarán y subirán al cielo ante el asombro de toda la tierra, enfatizando así Dios que la guerra que han declarado los pobladores de la tierra es una guerra directa en contra de Dios. A partir de este momento, la suerte está echada para los incrédulos, que verán poco después a Jesucristo descendiendo desde el cielo hasta la tierra, pero ya será tarde. Tom. Apocalipsis 11, del 7 al 9. Cuando hayan terminado de dar su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos, los vencerá y los matará. Sus cadáveres estarán en la calle de la gran ciudad, que simbólicamente se llama Sodoma y Egipto, donde también su Señor fue crucificado. Gente de todos los pueblos, tribus, lenguas y naciones contemplarán sus cadáveres por 3 días y medio, y no permitirán que sus cadáveres sean sepultados. Así es. Siguiente. Apocalipsis 11, del 10 al 12.
Los que moran en la tierra se regocijarán por ellos y se alegrarán, y se enviarán regalos unos a otros, porque estos dos profetas habían atormentado a los que moran en la tierra. Pero después de los 3 días y medio, el aliento de vida de parte de Dios vino a ellos, y se pusieron en pie, y gran temor cayó sobre quienes los contemplaban. Entonces ellos oyeron una gran voz del cielo que les decía: suban acá, y subieron al cielo en la nube, y sus enemigos los vieron. Así es, todo mundo los va a ver y serán profundamente impactados. En este pasaje tenemos una gran enseñanza. Dios deja evidencia una vez más de que cuando el pecado abunda, sobreabunda la gracia. A pesar de la prohibición decretada por el anticristo de predicar la palabra de Dios, todo el mundo la escuchará por medio de estos dos testigos. Vemos a Dios imponiéndose sobre los planes del diablo. Y cuando finalmente el diablo obtenga de Dios la capacidad para hacer daño a estos dos varones y sean muertos, Dios de nuevo se impondrá sobre el poder del anticristo al resucitar a ambos y subirlos al cielo ante el asombro del mundo entero. No importa la magnitud y reto de la prueba, Dios siempre será más grande que ella. No hay límite posible para quien quiera experimentar la plenitud de Cristo dentro de sus caminos. Mientras más grande sea la prueba, más grande veremos el poder de Dios sobre ella. Ante la perspectiva de las consecuencias del pecado, Dios vino a la tierra a pagar el tamaño eterno de tu deuda para evitar tu eterna destrucción. Tarde o temprano todos iremos a la eternidad. Y la diferencia será el lugar que aquí escogimos: la destrucción eterna por nuestros pecados o la vida eterna por la redención de Cristo. No existe tercera opción. Tom. Primera de los Corintios 10:13. No les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres. Fiel es Dios, que no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que pueden soportar, sino que con la tentación proveerá también la vía de escape, a fin de que puedan resistirla. Aquí está escrito: no hay nada más grande que el poder de Dios. Tom. Romanos 5:20. La ley se introdujo para que abundara la transgresión, pero donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Aquí lo está ratificando. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Tu pecado ha sido redimido. La inmensidad de tu pecado, la inmensidad del mío, nuestros pecados que nos condenaban a una eternidad sin Dios, no fueron más grandes que el poder de Dios para rescatarnos. Y fue que envió a su Hijo Jesucristo. Fue que Dios mismo se hizo hombre y vino a la tierra para pagar tu deuda y para pagar la mía. Cuando el pecado abunda, sobreabunda la gracia.
Hoy aún hay tiempo y oportunidad para aceptar a Dios en tu vida. Solo debes reconocer que tu vida ha tomado caminos que te han alejado de Él. Es tiempo de volver a casa. Arrepentíos y convertíos, dice Dios en su palabra. Es necesario que te arrepientas y le pidas perdón por llevar una vida de pecado. Jesús fue a la cruz a pagar tu deuda eterna. Dios no quiere tu condena, pero tu pecado te ha condenado. Mas de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Acepta el pago de Cristo por tus pecados y ábrele la puerta del corazón. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él. Apocalipsis 3:20. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Hechos 3, del 19 al 20. Por tanto, arrepiéntanse y conviértanse para que sus pecados sean borrados, a fin de que tiempos de alivio vengan de la presencia del Señor, y Él envíe a Jesús, el Cristo designado de antemano para ustedes. La salvación de Dios a través del pago redentorio de Cristo está al alcance de todos. Solo debes arrepentirte y convertirte y abrir la puerta del corazón a Dios para dejarle tu vida en sus manos. Estamos hablando de una verdadera relación entre Dios y tú. Él está esperando. Y la forma de hacerlo es orando a Dios por su perdón y tu arrepentimiento por una vida de pecado, aceptando su pago por ti en la cruz y abriéndole tu corazón a Él. Ahora mismo, a donde quiera que te encuentres, en el tiempo y en la distancia, arregla de una vez las cuentas con Él y ora a Dios arrepentido de tu vida en el pecado. Acepta el pago que Él fue a pagar en la cruz por ti y ábrele la puerta de tu corazón. En este momento, levanta tu oración a Dios y recibe su salvación. Vamos a orar en este momento. Si tú no has aceptado a Cristo en tu vida, te pido que tú ores de acuerdo a las palabras que te voy a guiar para que tú le pidas con todo tu corazón. Padre, ahora entiendo que tú viniste a este mundo a pagar por mis pecados. He pecado y estoy arrepentido por llevar una vida sin ti. Perdóname por cada pecado que he cometido. En este momento quiero aceptar tu precioso pago por mi deuda de pecado en la cruz, para que yo no tuviera que ir a pagar eternamente separado de ti y salvándome así del infierno. Y ahora te abro la puerta de mi corazón para que entres en mí, porque deseo que tomes el control de mi vida. Y para ello te entrego el trono de mi alma. Todo esto te lo pido en el nombre de Jesucristo, mi Señor. Amén.
Segunda de los Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ahora han sido hechas nuevas. Aquí Dios está diciendo que la persona que ha aceptado a Cristo, la persona que ha aceptado la salvación de Jesucristo y lo ha invitado a su corazón, será una nueva persona, una nueva criatura, borrón y cuenta nueva. Las cosas viejas pasaron, ahora todo será una nueva creación. Ahora han sido hechas nuevas. Tu vida va a comenzar a cambiar si hoy tú aceptaste a Cristo en tu vida. Tu vida va a comenzar a tener el carácter de Cristo. Solo tienes que, en realidad, dejar toda tu vida en sus manos. Vamos al siguiente tema del estudio de hoy, la manifestación gloriosa. Apocalipsis 19:11a. Vi el cielo abierto y apareció un caballo blanco. El que lo montaba se llama Fiel y Verdadero. En contraste con el anterior caballo blanco que tenía un arco y que salió venciendo y para vencer, ahora vemos a uno que monta otro caballo blanco que se llama Fiel y Verdadero. Este es el verdadero rey. El otro era una farsa que se creyó mucha gente de la tierra, y ahora vemos en contraste a otro caballo blanco y a otra persona muy distinta que se llama Fiel y Verdadero, descendiendo. Finalmente llegará el día más esperado de toda la historia. Llegará el día en el que terminará para siempre todo el mundo fundado en el modelo de la corrupción por el pecado. Todas las personas que han quedado vivas en la tierra verán la manifestación gloriosa de Jesucristo llegando desde las nubes, montado sobre un caballo blanco. El verdadero Rey de paz viene a reinar sobre el mundo entero. No habrá persona viva que no vea este evento, y cada alma verá su llegada de diferente manera. Para el pueblo de Dios que le está esperando, será un momento de gloria. Para los enemigos será un día memorable de destrucción, y para el resto de la gente, este será el día final de sus caminos. Llegarán al final de sus caminos. Se acabará la película del orgullo, de la dependencia humana, de la independencia de Dios, de la locura del pecado. Este es el día en el que todo llega a su fin. Apocalipsis 1:7. Él viene con las nubes, y todo ojo lo verá, aun los que lo traspasaron, y todas las tribus de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Aquí está la descripción de la llegada de Jesús. Todo mundo lo verá. Todas las personas lo verán. Incrédulos, creyentes, judíos, enemigos, todo mundo lo verá. Todo mundo verá la llegada de Cristo. Aquí hay una representación. Repito, no es una foto del futuro, esto es una representación solamente de referencia para que podamos ubicar. Israel entenderá que es el Mesías quien baja desde el cielo y correrá a su encuentro con él. Jesús bajará en el monte de los olivos, que se dividirá en dos partes cuando Cristo haya puesto el pie sobre él,
quedando un inmenso valle en medio. Israel identificará entonces a Jesús de Nazaret, a quien ellos rechazaron y traspasaron. Reconocerán ahora como el verdadero Mesías. Le reconocerán ahora como el verdadero Mesías. En ese momento todo Israel lamentará con gran llanto por todos los años de ceguera y rechazo. El pueblo de Israel tendrá una inédita y masiva conversión a Cristo en ese momento. Y será así que nacerá todo el pueblo en un día. A partir de ese momento, el pueblo de Jacob habitará seguro para siempre. Isaías 66, del 8 al 9. ¿Quién ha oído cosa semejante? ¿Quién ha visto tales cosas? ¿Es dado a luz un país en un solo día? ¿Nace una nación toda de una vez? Pues Sión apenas estuvo de parto, dio a luz a sus hijos. Yo que hago que se abra la matriz, ¿no haré nacer? Dice el Señor. Yo que hago nacer, ¿cerraré la matriz? Dice tu Dios. Aquí está la promesa de ese momento. Es una profecía. Y aquí viene otra. Zacarías 12:10. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén el espíritu de gracia y de súplica, y me mirarán a mí, a quien han traspasado, y se lamentarán por él como quien se lamenta por un hijo único, y llorarán por él como se llora por un primogénito. Este es el momento precioso en el que Israel reconocerá a Jesucristo como el Mesías que había de venir. Está narrado en la profecía de Zacarías. Zacarías 14:4. Sus pies se posarán aquel día en el monte de los olivos, que está frente a Jerusalén, al oriente, y el monte de los olivos se hendirá por el medio, de oriente a occidente, formando un enorme valle, y una mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Aquí está narrado lo que acabamos de comentar hace un momento, que cuando Jesús toque el monte de los olivos, se abrirá el monte de los olivos y dejará ver un valle, se abrirá por la mitad y dejará de ver un valle de norte a sur. Aquí tenemos una referencia del pueblo judío, es una referencia gráfica, de ninguna manera vamos a decir que esto es una foto del futuro, siempre lo tengo que decir para que no se vaya a confundir, no existe ningún documental en este sentido, esto es una foto referente nada más del pueblo judío recibiendo al Mesías y viendo su llegada y entendiendo que era el Mesías esperado. Todos los cristianos de la tribulación alrededor del mundo verán también la llegada de su Rey. Este será el fin de la persecución y el inicio del reino de los cielos físicamente en la tierra. La llegada de Cristo significará la victoria absoluta sobre el yugo de los enemigos de Dios, y los creyentes saldrán de sus resguardos a recibir a Jesucristo como la persona física de Dios que viene a reinar sobre la tierra. Este es el día esperado desde que el pecado entró en la creación. Todo deseo, cualquier anhelo, el sentimiento de esperanza oculto en lo más íntimo, será saciado en el momento de mirar y ver a Jesús. La manifestación gloriosa de Dios que llenará las almas de sus hijos tan solo al mirarle. Salmo 67:4. Alégrense y canten con júbilo las naciones,
porque tú juzgarás a los pueblos con equidad y guiarás a las naciones en la tierra. También el pueblo de Dios verá la llegada de Cristo y se regocijará profundamente, saldrá de sus escondites, de su resguardo, y podrá ver entonces que ha acabado todo su sufrimiento. Llegó el día de la victoria, llegó el que les libra, llegó el Salvador, llegó el verdadero Rey a poner orden al caos que la humanidad durante siglos ha hecho. Efesios. Todos los creyentes salvos en Cristo desde el inicio de la Iglesia hemos experimentado el momento de la conversión como el final de nuestra miseria y el inicio de la plenitud del alma. Este primer encuentro con Jesús solo será superado por nuestra reunión física con Él. Jesús será así nuestra bienvenida eterna en el reino de los cielos. Desde tu conversión, tu vida en Cristo se ha ido definiendo en el lienzo de la nueva creación de Dios, sobre los trazos del plan de Dios, con el óleo del Espíritu Santo y la gama de colores de la realidad de la vida eterna, que revela la medida del conocimiento de la plenitud de Cristo. Apocalipsis 10. Un pequeño problema técnico. Adelante. Efesios 4, del 11 al 13. Y él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Este es el objetivo. Tu conversión tiene este objetivo. La vida de Cristo tiene este objetivo. El reino de los cielos en tu vida tiene este objetivo: llevarte a la plenitud de Cristo. Como lo vimos hace un momento, tu vida de miseria terminó, o debió haber terminado, el día que tú tuviste ese encuentro redentor, humilde y maravilloso con Jesucristo. Y entonces comenzó la operación de la nueva criatura, de la formación de la nueva criatura en ti. Esa operación nunca terminará. Será ratificada el día en el que Cristo físicamente venga, y ahí es donde todas las personas que han esperado este momento redentorio finalmente se alegrarán al presenciar físicamente el cumplimiento de una profecía que ha sido el eje de toda la historia de la humanidad. La manifestación gloriosa de Jesucristo vendrá sobre la tierra de forma inoportuna, como siempre sucede con quienes le rechazan. Justo estarán por destruirse junto con el planeta. O sea, ellos van a estar tratando de destruirse. De pronto van a ver a Cristo venir y van a decir: ¡ay, no! O sea, ya estamos a punto de hacerte pedazos y mira nada más quién llegó. Bueno, vamos a hacer un pacto, aquí a una tregua. Vamos a voltear todos nuestros tanques, vamos a destruir a aquel que viene y ya luego nos hacemos pedazos nosotros. Pero primero vamos a juntarnos para destruir al enemigo común y ya después regresamos a destruirnos entre nosotros. Los ejércitos enemigos dejarán sus diferencias y apuntarán sus armas contra el verbo de Dios. Pero todos sus enemigos en propia carne comprenderán que es absurdo e imposible luchar contra Dios. En primer lugar, porque Dios es quien mantiene el orden y funcionamiento de cada ser vivo.
Tu corazón late porque Dios permite que lata. El día que Dios baje el switch, babalú, caput, muerto. Así es que, en primer lugar, porque es Dios quien mantiene el orden y funcionamiento de cada ser vivo, pero lo más importante aún, porque Dios entregó a su Hijo Jesucristo a la muerte por amor a ellos. Cada persona que es rebelde a la salvación de Dios y la rechaza, en realidad está hundiendo su propio bote salvavidas y tendrá que pagar en la destrucción eterna. Apocalipsis 19, del 11 al 16. Vi el cielo abierto y apareció un caballo blanco. El que lo montaba se llama Fiel y Verdadero. Con justicia juzga y hace la guerra. Sus ojos son una llama de fuego, y sobre su cabeza hay muchas diademas. Tiene un nombre escrito que nadie conoce sino él. Está vestido de un manto empapado en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Los ejércitos que están en los cielos, vestidos de lino fino, blanco y limpio, los seguían sobre caballos blancos. De su boca sale una espada afilada para herir con ella a las naciones, y las regirá con vara de hierro. Él mismo pisa el lagar del vino del furor de la ira de Dios Todopoderoso. En su manto y en su muslo tiene un nombre escrito: Rey de Reyes y Señor de Señores. Este es el pasaje medular que describe con detalle la llegada triunfal de Jesucristo a reinar a la tierra. Así es que los enemigos lo verán también. También lo verán y entenderán que ha llegado el fin. Cuando Jesús regrese, todos los que queden vivos comparecerán en el juicio de las naciones. Los creyentes que sobrevivieron serán puestos a su derecha y los incrédulos sobrevivientes a su izquierda. Esos incrédulos no podrán convertirse porque habrán tomado su decisión eterna al ponerse la marca de la bestia. Estos preguntarán la razón de su condena, y Jesús les responderá que la persecución de la que ellos formaron parte en contra de los hijos de Dios es la evidencia probatoria de su culpabilidad, revelando así que todos los siervos verdaderos de Jesucristo son una manifestación física de Él mismo a través del Espíritu Santo que mora en cada uno de ellos. Finalmente, todos los incrédulos serán arrojados al infierno. Mateo 25, del 31 al 33. Pero cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los ángeles con él, entonces Él se sentará en el trono de su gloria, y serán reunidas delante de Él todas las naciones, y separará a unos de otros, como el pastor separa las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a la izquierda. Así es, aquí es cuando los divide, y aquí viene el momento en el que ellos le preguntan, ¿por qué? Mateo 25, 41, 42, 44 y 45. Entonces dirá también a los de su izquierda: apártense de mí, malditos,
al fuego eterno que ha sido preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y ustedes no me dieron de comer, tuve sed y no me dieron de beber. Entonces ellos también responderán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento y no te servimos? Él entonces les responderá: en verdad les digo que en cuanto a ustedes no lo hicieron a uno de los más pequeños de estos, tampoco a mí lo hicieron. Aquí está la descripción en la Escritura. Apocalipsis 20:6. Bienaventurado y santo es el que tiene parte en la primera resurrección. La muerte segunda no tiene poder sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él por 1000 años. Así es. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La muerte segunda no tiene potestad sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él por 1000 años. La manifestación gloriosa. Vamos a la conclusión. Número 1. Ningún problema es más grande que el poder y el amor de Dios. En medio de la crisis en la que puedas encontrarte, Dios será tu completa victoria si decides dejar tu vida en sus manos. Número 2. Toda profecía de la Escritura tendrá su cumplimiento tarde o temprano. De tu fe dependerá tomar o dejar pasar las promesas de bendición que Dios tiene para quienes le obedecen. Recuerda que tu primer encuentro con Cristo significó el final de tu vida de miseria en la esclavitud del pecado. No vuelvas a ella. No vuelvas a la esclavitud del pecado. Afírmate en la gracia y el poder de Dios y en sus promesas, en sus preciosas obras de gracia y paz. Es tiempo de volver a tu primer amor. Es tiempo de que Cristo reine otra vez en tu vida. Marcos 6:12. Saliendo los 12, predicaban que todos se arrepintieran. Aquí termina este estudio. No sé si tengan alguna pregunta. Parece que hay una pregunta. Adelante. Pregunta Pati Guillén: ¿en qué versículo habla donde se apodera el anticristo del cuerpo del humano líder? Me imagino que del anticristo. Apocalipsis 13, del 2 al 4, dice: y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como de león, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Y vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo: ¿quién como la bestia y quién podrá contra ella? Bueno, ese es el pasaje en donde habla de que Satanás estará detrás de la bestia. Pero hay un pasaje donde específicamente habla de este momento tremendo en el que Satanás, aquí está, dice: y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el esplendor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño e iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto, Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que creyeron a la verdad, sino que se complacieron en injusticia. Bueno, aquí también ratifica que es Satanás quien está detrás. Hay un pasaje específicamente
que presentamos en el estudio de la semana pasada, ahorita lo estamos buscando, en donde habla precisamente de este momento en el que Satanás posee al anticristo. Ahora mismo les damos respuesta. Vamos a otra pregunta y ahorita contestamos esta. Nos comenta Rafa Leza, dice, en caso de que no ocurra el arrebatamiento como creemos, ¿Dios nos dará fuerza a través de su espíritu para soportar el proceso? Bueno, Jesús aclara que viene el arrebatamiento. O sea, en realidad, quien nos da los parámetros en la Escritura es el mismo Jesús. Jesús habla del arrebatamiento, lo ratifica Pablo más adelante en Corintios y en Tesalonicenses de forma categórica. Y una vez que el arrebatamiento se lleve a cabo es cuando vendrá la tribulación. Esta cronología de los eventos así está estipulada en la Escritura. O sea, no hay plan B en este punto. Ahora, cualquiera que sea el caso, la gracia siempre será mayor que la prueba. Siempre. Esto es una promesa divina. Pero de que los eventos así están descritos de manera invariable, así están escritos. Definitivamente. ¿Otra pregunta? Adelante. Marta Aguilar pregunta, no entendí de qué las mujeres están embarazadas o estarán amamantando. No recuerdo el versículo. No, dice, las mujeres que estén, pobres de aquellas mujeres que estén dando a luz
hijos, o que estén amamantando cuando se enteren que está puesta la abominación desoladora, porque van a tener que correr en ese momento. Entonces, las que estén encinta y estén amamantando, ¿cómo van a correr? O sea, ¿cómo vas a salir al desierto a correr cuando estás teniendo un hijo? Eso es lo que está diciendo Jesús. O sea, pobre, ay de las que estén encinta. Híjole, es como decir, pobres. Es Mateo 20. No sé si 24, 24, 19. Sí. También nos comenta Angélica Rosales Pérez, ¿por qué se permitirá la resurrección del anticristo parecida a la de Jesucristo? Precisamente para que la gente se defina. O sea, lo que Dios quiere es salvar a las personas, Él no quiere condenarlas. El gran problema es que la gente no quiere nada con Dios. Y entonces, por supuesto, Dios le permite a Satanás engañar a las personas en el sentido de que las personas se afirmen si quieren o no quieren seguir a Dios. Ese es el punto. Aquí el punto es, ¿quieres seguir a Dios o no quieres seguir a Dios? Si la persona no quiere seguir a Dios, va a encontrar cualquier piedra donde poderse asir. Dios le provee, o sea, Dios permite la provisión de estas piedras. No es que Dios quiera que se confundan las personas, no. Las personas se confunden por la ausencia de Dios en sus vidas. Y es precisamente esta ausencia la que genera el problema de esa confusión perpetua que los hombres tienen por la falta del Espíritu Santo. Entonces, quienes quieran conocer la verdad, tienen que recurrir a la verdad que se llama Jesucristo. Quienes no quieran la verdad, entonces van a tratar de encontrar la verdad en Sócrates, Platón, Aristóteles, Buda o quien sea, o el anticristo. Entonces, claro, tú dirás, es que entonces Satanás hace lo que Dios le permite. Sí, digamos que él no puede hacer otra cosa que no sea lo que Dios le permite. Y sí le permite a Satanás llevar a cabo esto. Aquí está el pasaje que contesta aquella resurrección y posesión. Dice que nadie los engañe de ninguna manera en 2 de Tesalonicenses 2, del 3 al 4, porque no vendrá sin que primero venga la apostasía y sea revelado el hombre de pecado y el hijo de perdición. Este se opone y se exalta sobre todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, de tal manera que se sienta en el templo de Dios presentándose como si fuese Dios, como si fuera Dios. A ver, una más, adelante. Nos comenta Perla Méndez, dice, cuando separe las ovejas de los cabritos y venga a gobernar Cristo, ¿hará un nuevo mundo? No, este mundo será restaurado. Durante 1000 años viviremos en él. Concretamente, la generación que va a habitar ese mundo será la generación de los creyentes que sobrevivieron y los judíos que nacieron en el momento, que nacieron como pueblo creyente en el momento de ver al Mesías descender. Estos serán los que poblarán ese mundo restaurado, este mismo mundo restaurado, gobernado por Jesucristo. Pero dice la Escritura que todo monte se moverá. O sea, toda la geografía que conocemos, toda va a cambiar. No sabemos de qué forma, no podemos anticipar nada porque es un volado al aire, no tenemos idea, pero solamente sabemos que toda la geografía del mundo cambiará. Y estaremos durante 7 meses enterrando cuerpos. Así es. Bien, vamos a dar gracias por esta enseñanza. Señor, gracias por la oportunidad que nos das de estudiar tu palabra a través de este maravilloso medio. Gracias por la luz que traes a nuestra vida, Señor, a través de tu palabra.
y por todas las enseñanzas maravillosas que dan aliento a nuestra alma. Gracias por la oportunidad de conocerte, de entender que tú quieres una relación personal con cada uno, Señor. Tú permite que esta relación prospere en nuestra vida y Dios, tú genera en cada una de las personas que estamos escuchando, que estamos al tanto, Dios, de tu palabra, permite que se genere esa nueva vida en Cristo que tú estás trazando de acuerdo al proyecto maravilloso de formar en nosotros la altura de la plenitud de Cristo. Gracias por este precioso día y por esta maravillosa oportunidad que nos has dado de profundizar en tu palabra. Guárdanos, bendícenos y todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. A ver, una pregunta más. Nos comenta Laura, ¿habrá quienes en la llegada del Señor y todavía no estén sellados se conviertan? Bueno, todas las personas, para el momento en que Cristo baja, las personas a las que, bueno, es una pregunta difícil de contestar porque el pueblo judío se va a convertir sin marca. El pueblo judío que no era salvo se va a convertir sin marca al ver al Mesías. Cuando Cristo venga, el panorama que la Escritura nos revela, por lo menos la Escritura nos describe un panorama en dos tipos de grupo. El primero será las personas creyentes que lo están esperando, y la segunda, los incrédulos que habrán sobrevivido y que pues estarán esperando algún tipo de resolución, pensando que ellos merecen estar en el nuevo mundo con Cristo. Y ellos mismos ya están condenados por haber tomado una decisión a favor del anticristo, porque cuando una persona reciba la marca tendrá que negar a Jesucristo. Entonces ahí es cuando la persona tomará su decisión eterna. Ahora, que habrá alguna persona que no se haya convertido, que no tenga la marca, que haya estado junto al creyente, no lo sabemos. Ahí es una especulación, probablemente sí, probablemente no. ¿Qué pasaría en ese caso? En ese caso se tendría que convertir. O sea, yo dudo que haya una persona incrédula cuando Cristo baje, porque hasta ver a Cristo, imagínate que el pueblo judío se convertirá en ese momento. O sea, no creo que haya alguien que pueda tomar una postura neutral ante la aparición física de Dios en las nubes, ¿no? Imposible. Por lo tanto, sí es coherente la descripción de los dos grupos que quedarán al final. Los que ya han tomado una decisión por Cristo y los que han tomado una decisión en contra de Cristo al haberse dejado marcar por la bestia.